de números reales. Les pongo aquí una llave para que ustedes vayan viendo cómo hay dos grandes subgrupos de los números reales, que son los números racionales y los números irracionales. Esos son los dos grandes grupos. Y vean cómo el racional pues lo vamos a poner con una letra Q y los irracionales con una letra I latina, para identificar esos dos subconjuntos del conjunto grande que se llaman los números reales. Y bueno, los racionales, voy a empezar por decirles que los racionales son unos números que se pueden escribir como P sobre Q. O sea, se pueden escribir como un quebrado, hablando en términos más familiares. Un número entre otro número, y la única condición aquí es que el denominador sea diferente de 0. Ya saben que la división entre 0 pues está prohibida, no está definida y tenemos que evitarla. Entonces un número racional es el que se puede escribir como P sobre Q, o sea, un número sobre otro número, y que además el de abajo sea diferente de 0. Y si hablamos de racionales, pues nos estamos refiriendo a un número arriba y un número abajo. El número arriba, acuérdense, se llama numerador y el de abajo se llama denominador. Así los vamos a estar manejando de aquí en adelante. Cuando yo les diga el numerador, es la parte de arriba del número racional. Y cuando les diga denominador, me estoy refiriendo al número de abajo de ese racional, con la condición entonces de que el de abajo, o sea, el denominador, sea diferente de 0. Entonces hay muchos ejemplos. Miren, si yo escribo un medio, ese es un racional. Si escribo menos 3/5, pues también es un número racional. Se puede escribir como lo dice la definición. Incluso el menos 0.8, si este menos 0.8 es 4/5, ¿verdad? Se puede escribir 4 sobre 5, eso es 0.8 con el signo negativo, ¿verdad? Entonces, tenemos otro número, por ejemplo, el 4 sobre 4, ese es igual a 1. Entonces, el 1 es un número racional porque se puede escribir como algo sobre algo, un numerador entre un denominador, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de que este primer grupo o este primer conjunto se llama los números racionales. Ustedes lo relacionen con la letra Q mayúscula, ¿no? Ese es el primer grupo. Ahora aquí déjenme ver cómo estamos. Bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Así como vamos. Y estos números racionales, fíjense ustedes cómo se van a dividir en otros subconjuntos, ¿verdad? Que aquí se los pongo, los enteros con una letra Z y los fraccionarios. Entonces, vean cómo estoy haciendo una clasificación desde los números reales, que es el conjunto grande de todos los números con los que trabajamos, y se divide en los racionales y los irracionales. Y ahorita estoy trabajando con los racionales, que se representan con una Q, y se dividen en dos grandes grupos, los números enteros y los números fraccionarios. Entonces, los enteros también se dividen con esta llave, lo estoy indicando, en dos grupos, los números naturales y los números negativos. Entonces, fíjense cómo venimos con una clasificación desde números reales, racionales, enteros, y ahora estamos con que los enteros se dividen en naturales, en negativos, y además un conjunto de un solo elemento, que es el 0. O sea que el 0, fíjense que se considera en medio entre el grupo de los naturales y el grupo de los negativos. Ahí está el 0 en un subconjunto que es un conjunto que tiene un solo elemento, que es el 0. Entonces,
ustedes consideren que cuando se hable de números naturales, vean cómo los naturales son enteros, son racionales, son reales. Unos ejemplos de los naturales, fíjense, pues son los enteros, así viene con esta raíz, son enteros del 1 hasta el infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero tienen que ser enteros y positivos. Esos son los naturales. Entonces, si alguna vez les preguntan qué son los números naturales o cuáles son los números naturales, pues ustedes dicen son los enteros positivos sin contar al cero, porque el cero está aparte. ¿Ya vieron? Y luego, los negativos. Pues fíjense, los negativos son como un espejo de los naturales, porque son los mismos números, pero con signo contrario. Entonces, si nos imaginamos la recta numérica, todo lo que está hacia la izquierda, ¿no? Con el signo negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así hasta el menos infinito. Ahí serían los números negativos. Entonces, si a ustedes les preguntan otra vez, les preguntan cuáles son los números negativos, pues son los z con un signo de menos, aquí como superíndice. Son los enteros negativos, que corresponden a los racionales. Y los racionales pues son números reales, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Y todavía miren, los naturales se van a dividir en otros dos grandes grupos. Los números primos y los números compuestos. Entonces, naturales, miren, 1, 2, 3, 4 se dividen en primos y en compuestos, y el 1 queda fuera. El 1 no se considera primo y tampoco se considera compuesto. Se considera como un elemento único de un subconjunto de los naturales, el número 1. Y los primos, pues ustedes tienen que saber, y acuérdense de esta definición, que los números primos son los números que solamente se pueden dividir entre ellos mismos o entre la unidad. Entonces, aquí les pongo unos ejemplos. El 2, el 3, el 5, el 7. Son números, estos 4 números, que si observan ustedes, solamente se pueden dividir entre ellos mismos o entre uno. Por ejemplo, el 5. Solamente se puede dividir entre 5, ¿verdad? 5 entre 5 es igual a 1. O 5 entre 1 es igual a 5. Pero no tiene otro divisor. El 5 no se puede dividir entre 2, o entre 3, o entre 4. Entonces solamente tiene la división con el mismo o con el 1. Y así también el 7. Sin embargo, si sigue la secuencia, ¿verdad? Y nos enfrentamos, por ejemplo, al 9, el 9 no sería primo porque el 9 sí lo puedo dividir entre 3. Entonces ya tiene otro divisor. Aparte de poderse dividir entre el mismo y entre la unidad, también se puede dividir entre 3, entonces ya no es primo. Y nos vamos a... Y bueno, voy a continuar, voy a tratar de que pues damos tiempo también, ¿verdad? Ojalá y se presentaran algunos otros auditores. Ahorita de momento pues les sigo platicando lo que es la clasificación de los números. Ya íbamos en los números primos, que son por definición, acuérdense, los que solo se pueden dividir entre ellos mismos y entre 1. Y luego tenemos los números compuestos, ¿verdad? Que aquí se representan como el complemento de los números primos. Precisamente los que no son primos les llamamos números compuestos. O sea, son números que se pueden dividir entre otros números que no sean ellos mismos o la unidad. Van a ver más al rato cómo tenemos una importancia muy grande para utilizar los números primos.
y que me voy a seguir ahora con los números fraccionarios, que son otros racionales también, que se pueden escribir como P sobre Q. Y estos fraccionarios, que ya lo deben ir pensando ustedes, son números que se escriben así de la forma P sobre Q. Tenemos los exactos, como por ejemplo en un medio, que al hacer la división me queda exacto, 0.5, ahí termina. Se llaman exactos, ¿verdad? El 12 sobre 3 es un fraccionario exacto porque 12 sobre 3 es igual a 4 y es todo. Y tenemos también fraccionarios periódicos, o sea, son números que no termina su decimal al hacer la división. Por ejemplo, miren, tenemos periódicos puros y tenemos mixtos. El periódico puro es, por ejemplo, un tercio que al hacer la división tenemos .333 o 3333 o más, ¿verdad? Siempre aparece un 3. Nunca se termina esta serie, siempre aparece un 3, entonces se le llama el periodo a ese número 3 y que se repite de manera infinita. Se llama un fraccionario periódico puro, que está dentro de los racionales y que es número real. Por eso está así la clasificación. Y los mixtos, pues son también fraccionarios periódicos, pero que vean como, por ejemplo, 21 sobre 90, este es un ejemplo, es igual a 0.2 y luego otra vez puro 3. Un montón de números 3 hasta el infinito. Entonces se dice que es mixto porque sí, efectivamente tiene un periodo, pero también entre el periodo y el punto decimal hay un número diferente al periodo. Entonces, por eso este grupo se llaman periódicos mixtos. Tienen periodo y tienen un número en medio del periodo y el punto decimal. Entonces, fíjense cómo vamos ahorita con la clasificación de todo lo que son los racionales. ¿Verdad? Aparte tenemos los irracionales, que ahorita vamos a ver cómo se clasifican. Pero yo quiero dejarles muy claro que los números racionales cobran mucha importancia en el álgebra. Sobre todo, vean, cuando lleguemos a los primos. Estos números son muy importantes. Y si les hacemos un resumen, pues un primo es un natural entero y es racional, perteneciendo a los números reales. Repito, estos primos solo se pueden dividir entre ellos mismos y entre la unidad. Esa es la importancia y van a ver cómo lo vamos a aplicar en el álgebra en los siguientes temas. También tenemos el complemento de los primos, que son los compuestos, o sea, números que sí se pueden dividir entre otra cosa que no sean ellos mismos o la unidad. Tenemos los enteros negativos, que pues son un espejo de los naturales, solo con signo negativo. Tenemos los fraccionarios, que se pueden escribir como P sobre Q. Y dentro de los fraccionarios, los exactos, que pueden hacerse, que se hace la división y obtenemos un número concreto, sin periodo. Y los complementos de los exactos son los periódicos, los cuales tienen periodo al hacer su división. Y de esos tenemos puros y mixtos. Los puros, miren, aquí aparece el periodo, siempre es el mismo hasta el infinito. Y este solo es un ejemplo, pero hay muchos más, ¿verdad? Y los mixtos, les decía que tienen un periodo, pero también tienen un número entre el periodo y el punto decimal. Bien, entonces, continuando con esta clasificación, tenemos los irracionales, con una letra y latina, que también los irracionales se van a dividir en dos grandes grupos, irracionales que son algebraicos o irracionales que son trascendentes. Esos dos grandes grupos de los irracionales, que por definición los irracionales
no se pueden escribir como P sobre Q, como fue el caso de los racionales, que lo dijimos hace rato. Los irracionales no se pueden escribir así y pueden ser algebraicos o trascendentes. Y en el caso de los algebraicos, un ejemplo pues es el que viene de una expresión que es la raíz de 2. Fíjense, raíz de 2 vale 1.41, 42, 13, 56 y muchos números más hasta el infinito, pero nunca hay un periodo, o sea que no hay una secuencia lógica que vayan apareciendo los números al hacer la raíz de 2. Simplemente que aparecen números aleatorios y que al no tener un periodo les llamamos irracionales algebraicos. Y los trascendentes, que son números como pi, ¿se acuerdan? 3.1415, ¿verdad? También este es un número irracional porque no se puede escribir como P sobre Q y su decimal, su número que aparece después del punto decimal, es un número sin periodo y se va hasta el infinito los dígitos que van a ir apareciendo, ¿verdad? El pi es un ejemplo de un irracional trascendente que ya lo estudiaremos en otros momentos, ¿verdad? El pi, 3.14 radianes, que es entonces pi, la longitud del radio que se coloca en la circunferencia. Es una relación trigonométrica y se llama trascendente irracional. Tenemos también el número de Euler o número E, que vale 2.7182. Y así se repite, o no se repite nada, ¿no? Al contrario, aquí no se repite nada porque no hay periodo. Aquí aparecen los números de forma aleatoria hasta el infinito. Estos dos números entonces son números que relacionan cosas de las matemáticas y que ya los estudiaremos por separado, ¿verdad? Este tiene que ver, el número de Euler tiene que ver con los logaritmos, que también